Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a estas conferencias por parte de la Universidad Tecnológica de Jalisco. El día de hoy tenemos tres invitados muy importantes que nos darán temas de suma importancia. A continuación, los dejo con el ingeniero Sebastián Canela García, que nos va a dar el tema de introducción a la toxicología. Bienvenido, ingeniero Sebastián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián y les voy a hablar un poco sobre la toxicología, eh, pero más que nada sobre la historia de la toxicología. Entonces, para comenzar, la pregunta sería, ¿qué es la toxicología? Bueno, la toxicología es una ciencia que se encarga de estudiar los efectos adversos de las sustancias químicas en los seres vivos. Es importante mencionar que cuando se habla de sustancias químicas se refiere a sustancias naturales, sustancias que producen, como sustancias que producen las plantas o los animales o los microorganismos. Y las sustancias sintéticas que son como los pesticidas, los productos farmacéuticos o químicos industriales. Sobre esto, la toxicología se encarga de la identificación de los mecanismos de acción, los efectos, las dosis y la exposición de las sustancias tóxicas y cómo éstas actúan en la salud humana, animal y ambiental. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que significa toxicología. Eh, pero también es importante conocer la historia de esta ciencia. Para eso, tenemos que hacer un salto de tiempo hacia el pasado, eh, remontándonos a miles de años en el antiguo Egipto y en Grecia, ya que eran conscientes de que ciertas sustancias eran dañinas para el ser humano. Por ejemplo, en Egipto se utilizaban los venenos para la guerra, se utilizaban como armas estas sustancias. Ahora bien, ¿qué es un veneno? Un veneno es cualquier sustancia nociva que puede causar daño, enfermedad o la muerte al entrar en contacto con un ser vivo, ya sea por ingestión, por inhalación o absorción a través de la piel. Ahora, en Grecia, el famoso médico Hipócrates descubrió algunos de los efectos de las sustancias venenosas, aunque no estaba del todo claro el concepto de toxicología como tal. Simplemente Hipócrates notó que había ciertas sustancias que cuando entraban en contacto con el ser humano eh, causaban enfermedades o incluso la muerte. Ahora, en el Renacimiento, dando un salto hacia el futuro, en el Renacimiento, el Paracelso, un médico y alquimista suizo, fue uno de los primeros en reconocer que la dosis es un factor muy importante en la toxicología. Y aquí citando a Paracelso, la dosis hacia el veneno. Esto se convirtió en un principio fundamental de la toxicología como nosotros la conocemos. Ahora bien, ¿a qué se refiere con dosis? Una dosis se refiere a una cantidad, en este caso una cantidad necesaria para que una sustancia cause efectos en un ser vivo. Punto. Durante los siglos XVIII y XIX, la toxicología se comenzó a consolidar como una disciplina científica. Orfila, que es considerado uno de los padres de la toxicología moderna, realizó estudios sobre los efectos de diversos venenos específicos en animales y en humanos. Él creó una guía o un libro donde hizo sus primeros registros, que fue el Tratado de Toxicología, donde describía la acción de diversas sustancias tóxicas. Ahora, avanzando en el tiempo, en el siglo XIX, se realizaron avances significativos en la identificación de compuestos venenosos y muchos científicos estudiaron a profundidad la naturaleza de las toxinas. ¿Qué quiere decir?
que ya desde el siglo XIX la toxicología se consolidó como una ciencia profesional que era merecedora de estudios, de estudios más centrados en ella. Entonces, volviendo un poco a lo que acabo de explicar, ¿qué es una toxina? Una toxina es una sustancia venenosa producida por organismos vivos como bacterias, plantas o animales. En otras palabras, son venenos producidos de forma natural, sin la intervención del ser humano. En el siglo XX, la toxicología se desarrolló como una disciplina rigurosa, con, con avances importantes en la identificación y análisis de sustancias tóxicas, la comprensión de sus mecanismos de acción y los métodos para prevenir la intoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Si lo pueden notar, el mundo de la toxicología, aunque en la antigüedad no existía el concepto como tal, ya era conocida, ya se conocía que había ciertas causaban daños al ser humano. Por eso fue que estas figuras que les mencioné se interesaron en esto y comenzaron a desarrollar esta disciplina hasta la era actual. En la actualidad sabemos que, centrándonos específicamente para este caso, la industria farmacéutica, es importante conocer todas estas sustancias, las dosis que son letales, las toxinas que existen y su manejo. ¿Por qué? Pues prácticamente la vida de las personas está en las manos de nosotros como químicos farmacéuticos. Aunque también es importante mencionar que la toxicología abarca desde la farmacia hasta la industria alimenticia y el medio ambiente. Entonces, para finalizar, eh, la historia de la toxicología data de mucho tiempo atrás. Existen muchos conceptos por conocer y sucesos históricos que ayudaron a consolidar esta ciencia, además de muchos científicos que ayudaron con sus investigaciones al desarrollo de métodos de análisis y desarrollo de guías para salvaguardar la vida de los seres humanos. Por eso yo los invito a que se interesen por esta ciencia y espero que esta pequeña plática les abra la puerta al interés para que ustedes se animen a investigar. De mi parte es todo. Le cedo la palabra a mi compañero Luis Eduardo. Luis Eduardo, adelante. Hola, muy buenas tardes. Espero y se encuentren bien. Mi compañero Sebastián terminó con la toxicología y retomando lo que dijo al final, el futuro está en nuestras manos de los químicos farmacéuticos para la salud de la población, ya que alguna vez se han preguntado cómo es que hoy en día disponemos de los medicamentos que hace tiempo ni siquiera nos imaginábamos, que por ejemplo una pequeña píldora o una inyección puede cambiar el transcurso de una enfermedad o incluso hasta prevenirla, que es lo mejor, lo óptimo. Bueno, pues esto no es magia, esto es tecnología farmacéutica y es el tema que voy a darles a conocer un poco. Pues bien, vamos a adentrarnos un poco en este mundo tan fascinante que está dentro de la farmacéutica. Imagínense un mundo en donde a las enfermedades incurables por fin se les encuentra una cura, donde la tecnología farmacéutica contribuye a llevarnos cada día más a ello. Esto puede convertirse en una realidad, influyendo directa o indirectamente a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que la tecnología contribuye a esto? Bueno, pues todo principio activo que se pretende comercializar para la utilización clínica, es decir, para nosotros los humanos, debe pasar por una serie exhaustiva de pruebas de calidad, que de hecho va de la mano con el tema que sigue. Mi compañera Yaret lo va a exponer. Y esto en parte tiene que ver para la obtención del medicamento seguro y eficaz. Esto requiere de ayuda multidisciplinar, es decir, de otras ciencias o disciplinas,
y los aspectos que debemos tener en cuenta para el desarrollo del medicamento son las biofarmacéuticas, por ejemplo, la biodisponibilidad, es decir, cómo es posible que el fármaco llegue en gran parte al torrente sanguíneo. También puede ser la vía de administración, es decir, cuál es la ruta, por dónde vamos a administrar el medicamento, sea cutánea, oral, oftálmica, ótica, etcétera. Otras características son las fisicoquímicas y farmacotécnicas. Por ejemplo, el punto de fusión, la solubilidad, la fluidez, estabilidad, compatibilidad de todos los componentes que conforman los medicamentos. También sabían que en la tecnología farmacéutica se considera mucho al paciente, porque a fin de cuentas el precio es lo que considera el paciente, lo va a consumir, entonces debe ser rentable y viable para él o ella. También se consideran las características organolépticas, es decir, el sabor, el olor, el color, que sea un medicamento atractivo para la población que lo va a consumir. Otras consideraciones son las farmacodinámicas, que son los efectos tóxicos, que lo comentaba mi compañero Sebastián. Si se fijan, va de la mano también, porque como lo decía él, la dosis es lo que hace al veneno. Todo es veneno y todo no es veneno. La dosis es lo que hace la diferencia. También la frecuencia de administración debe ser controlada. Otro, Otra disciplina que se considera dentro de la tecnología farmacéutica es la biotecnología, que es una evolución clave, ya que no solo estamos hablando de sintetizar compuestos químicos, sino de utilizar organismos vivos como bacterias o células para producir los medicamentos. Esto nos permite crear terapias complejas antes de que sean siquiera pensables. Bien, pues la tecnología farmacéutica ha sido fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas innovadoras, como recientemente lo experimentamos en la en la pandemia del 2020 del COVID-19, que de hecho, según el Vademecum, ha sido durante la pandemia del coronavirus cuando más ha quedado patente la importancia de la biotecnología en el mundo sanitario gracias al desarrollo de estas vacunas en base a el ARN mensajero, las cuales han dejado un legado tecnológico sin precedentes para enfermedades como el cáncer o para otras que sean patologías raras y que carecen de un tratamiento eficaz. Bueno, pues si al inicio nos preguntábamos cómo era posible lo que hoy tenemos, la respuesta es clara. La tecnología farmacéutica tiene mucho que ver y no solamente es un campo de estudio, sino que es una promesa de esperanza y una ciencia que constantemente se reinventa para ofrecernos una vida más larga y de calidad. Es por eso que no nada más en los laboratorios están los avances tecnológicos, sino que se deben tener todas estas consideraciones y estudios. La verdadera magia está en la ciencia y debe tenerse en cuenta la calidad farmacéutica, que mi compañera Yared va a seguir con ese tema. Yared, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos los que están presentes, a nuestros compañeros invitados también. Bueno, como ya les mencionó mi compañero Luis Eduardo, pues yo les voy a hablar sobre la calidad farmacéutica, pero específicamente sobre los MGA. ¿Pero qué son los MGA? Son métodos generales de análisis. Son un conjunto de procedimientos analíticos que se utilizan para varias cosas, como por ejemplo la identificación. Confirma la identidad de una sustancia, principio activo o un excipiente. La valoración determina la cantidad de principio activo en una muestra como la valoración, volumétrica. Control de impurezas, también identifica y cuantifica impurezas en una muestra. Pruebas de límite, establece límites máximos o mínimos para ciertas impurezas o componentes. El control de calidad
métodos para evaluar la calidad de un producto, incluyendo pruebas de esterilidad. Pero, ¿qué es la FEUM? En la farmacopea, pues la FEUM aparece en el siglo XVI y su significado procede del griego, que significa hacer o confeccionar un medicamento o fármacos. Es un documento que fue expedido por la Secretaría, que consigna los métodos de análisis y los requisitos de los fármacos, aditivos, medicamentos y productos biológicos. Pero la FEUM fue citada por Valencia y Olvera en el 2006 como un documento donde podemos encontrar todas las especificaciones y procedimientos de los medicamentos materiales en México. También se dice que es como la Biblia de los químicos farmacéuticos, ¿verdad? Pero ¿por qué los MGA son importantes dentro de la farmacopea? Son de suma importancia ya que garantizan la calidad y seguridad de los medicamentos y otros insumos para la salud, como la materia prima, las pruebas de calidad, de pH, de UFCs. ¿Qué son las UFCs? Son unidades formadoras de colonias. Los embalajes, el tipo de empaque o envase, ya que cada forma farmacéutica debe tener uno en específico que cuente con las características necesarias para cumplir con la función del medicamento. Como bien sabemos, pues no todos los medicamentos tienen el mismo, pues no están empacados de la misma manera. Unos pueden estar en algún envase de vidrio, otros de plástico, unos pueden ser opacos, otros transparentes. Esto depende, como ya se mencionó, depende del principio activo, ya sea que lo proteja, que son fotosensibles al sol, el pH para que no afecte, pues si son, digamos, cremas que no afecte a nuestro pH o que lastime nuestra piel, ¿verdad? Como ya se ha mencionado anteriormente, los MGA son de suma importancia, ya que garantizan la calidad y seguridad de los medicamentos y los insumos para la salud. Al seguir todos estos medicamentos, garantizamos que son confiables para el público. Pues como se ve, todos estos temas van relacionados para que al final tengamos el producto terminado en nuestra casa, en la farmacia o en alguna donde los podamos comprar. Tuvieron que haber pasado pues por todo este camino para que lo podamos consumir nosotros y no tengamos, no nos afecte y pues no nos pueda causar lo que es la muerte también, ¿verdad? Que es como ya lo mencionó nuestro compañero Sebastián, pues dentro de los farmacéuticos, los ingenieros químicos farmacéuticos, pues tenemos la vida de las personas en nuestras manos. Por eso es de suma importancia seguir todos los MGA, todo lo que son las valoración, la esterilidad, el pH, para que tengamos un mejor, pues para que sea el consumo y no nos haga daño, ¿verdad? Esto sería todo de mi parte. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo, que haya sido de su interés. Los invito a que investiguen por su parte, si tienen alguna duda o que no podamos responderles por este medio. De nuestra parte sería todo. Bueno, de mi parte sí es todo. No sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que aportar. No, sería todo de mi parte. Es todo. Muy bien, terminamos con esto. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Gracias, compañeros, por atender estas conferencias.